Hubo un terremoto muy fuerte y mi jefa nos amenazó con despedirnos si evacuábamos la oficina que está en el piso 12. ¿Qué le pasa? Estar atrapado a 12 pisos de altura mientras el suelo oscila como una hamaca desgastada ya es bastante desagradable de por sí. Descubrir que la puerta de salida está bloqueada por la gerente de tu departamento, quien jura que la gravedad es una falta de respeto a su liderazgo, supera cualquier límite de la lógica humana. Sinceramente, miro hacia atrás y todavía no entiendo cómo demonios terminamos convertidos en los rehenes de una jerarquía corporativa en pleno desastre natural. Como consultor senior en esta firma de análisis financiero, mi rutina diaria solía basarse en estructurar informes de riesgo, coordinar reuniones ejecutivas y mantener la calma en el piso 12. En este entorno corporativo, la estabilidad depende de que las cifras cuadren y de que los procesos sigan una lógica elemental. Mi rol siempre había sido el de mantener la cabeza fría, observar los movimientos del entorno y resolver conflictos sin levantar la voz ni generar drama innecesario. Sin embargo, toda esa aparente normalidad operativa dependía de una variable altamente inestable llamada Teresa, nuestra gerente de departamento. Teresa entendía la gestión de personal no como un ejercicio de liderazgo, sino como una cruzada moral donde cualquier discrepancia era tratada como una traición imperdonable. Teresa pertenecía a esa estirpe de mandos medios que confunden la autoridad con una especie de derecho divino concedido por el organigrama. Su estilo de supervisión no buscaba optimizar resultados, sino asegurar que todos los presentes inclinaran la cabeza ante su presencia. Tenía una capacidad asombrosa para transformar cualquier procedimiento operativo estándar en un juicio ético sobre la lealtad de sus subordinados. Si alguien sugería cambiar la tipografía de un informe, Teresa interpretaba la propuesta como un ataque directo a su integridad moral y profesional. Con el tiempo, aprendí que la forma más eficiente de sobrevivir a su gestión era la observación silenciosa, evitando confrontaciones abiertas mientras registraba mentalmente cada una de meandros arbitrarios. En nuestro departamento compartía espacio con Andrea, una analista brillante que solía lidiar con el desgaste cotidiano intentando mantener un perfil bajo. El resto del equipo operaba bajo un estado de cautela constante, midiendo cada palabra antes de enviarla por el chat interno para no activar las alarmas paranoicas de la gerencia. Teresa solía pasearse entre los escritorios revisando posturas corporales, tiempos de pausa para el café y el tono de voz en las llamadas telefónicas. A pesar de esa presión sofocante, el equipo lograba sacar adelante las metas mensuales gracias a un esfuerzo colectivo de resistencia pasiva. Todos sabíamos que desafiar a Teresa cara a cara solo desencadenaba discursos eternos sobre el respeto y la disciplina corporativa. La mañana en que todo se salió de control comenzó como cualquier otro martes de entrega trimestral. Los ventanales del piso 12 reflejaban un cielo despejado, mientras el equipo tecleaba a ritmo acelerado para cerrar los balances pendientes. Teresa caminaba por el pasillo central sosteniendo una carpeta de pasta dura, supervisando que nadie tuviera pestañas personales abiertas en sus monitores. Yo me encontraba en mi escritorio revisando un contrato de consultoría cuando un murmullo sordo comenzó a retumbar desde las entrañas del edificio. En cuestión de 3 segundos, la vibración inicial se transformó en una sacudida violenta que hizo oscilar las lámparas del techo y descompensó los archivos metálicos. El movimiento telúrico aumentó de intensidad rápidamente, haciendo temblar los cristales de la fachada con un crujido seco y amenazante. Las tazas de café comenzaron a deslizarse por los escritorios, chocando contra las pantallas y proyectando una sensación inmediata de vulnerabilidad en la sala. Andrea se puso de pie por instinto, aferrándose al borde de su mesa mientras el suelo parecía ceder bajo nuestras plantas. Los sensores del edificio reaccionaron casi de inmediato, activando una alarma intermitente que resonó por los altavoces de los pasillos comunitarios. Simultáneamente, los teléfonos móviles de todos los presentes emitieron el pitido agudo y estridente del Sistema Nacional de Alertas de Emergencia. Aquel mensaje en pantalla no dejaba margen de duda, se trataba de una alerta oficial que ordenaba la evacuación inmediata del inmueble por riesgo sísmico. Andrea y el resto de los compañeros tomaron sus pertenencias básicas y se dirigieron en grupo hacia la puerta de salida de emergencia del piso 12. El protocolo era claro y habíamos realizado simulacros previos para actuar con rapidez en una situación de esta magnitud. Sin embargo, al aproximarnos a la puerta de vidrio que daba acceso a las escaleras, nos topamos con una barrera inesperada. Teresa se había posicionado justo en medio del marco de la puerta, extendiendo los brazos a los lados para cerrarnos el paso de manera física. La cara de Teresa mostraba una mezcla de indignación absoluta y rigidez moral, como si el terremoto fuera una distracción orquestada por la plantilla. A viva voz, sofocando el sonido de la alarma del edificio, nos gritó que nadie tenía autorización para abandonar sus puestos de trabajo en medio de una entrega trimestral. Afirmó rotundamente que salir a la calle en ese momento constituía un abandono injustificado de tareas y una falta grave de disciplina laboral. Según su lógica, el comité de seguridad del edificio no tenía jerarquía sobre su departamento y obedecer esa señal era una muestra clara de insubordinación.
Resultaba completamente surrealista observar cómo prefería arriesgar la integridad física del equipo antes que admitir un evento fuera de su control. Me acerqué a ella manteniendo la calma y le mostré la pantalla de mi teléfono móvil con la notificación oficial del comité de emergencia. Le expliqué con tono sereno que la instrucción no era un capricho del grupo, sino un mandato institucional de seguridad para todo el inmueble. Teresa ni siquiera miró la pantalla, en lugar de eso, me señaló con el índice y declaró que mi intento de razonar era un desafío directo a su autoridad jerárquica. Aseguró que si cruzábamos ese umbral, redactaría de inmediato las cartas de despido por desacato y abandono de funciones. Para ella, la placa tectónica que hacía crujir la estructura del edificio no era más que un pretexto barato para evadir nuestras responsabilidades. En ese instante preciso entendí que intentar convencer a una persona cegada por el ansia de control era una pérdida de tiempo peligrosa. Como estratega silencioso, supe que las discusiones verbales en caliente no dejan registro válido y que la prioridad absoluta era la seguridad del equipo. Mientras ella continuaba vociferando sobre la ética de trabajo y el compromiso corporativo, saqué mi teléfono disimuladamente. Reenvié el correo oficial de alerta de evacuación transmitido por la administración del edificio directamente a mi cuenta de correo personal. Con ese respaldo digital garantizado en mi servidor externo, guardé el dispositivo en el bolsillo y tomé el mando de la situación de forma implícita. Miré a Andrea y al resto de mis compañeros, haciéndoles un gesto claro con la cabeza para que avanzaran hacia la salida sin dudar. Teresa intentó frenar a Andrea tomándola del brazo por la chaqueta, pero me interpuse sutilmente marcando el espacio físico necesario para que el grupo pasara. Le indiqué a la gerenta que la responsabilidad de permanecer ahí era exclusivamente suya, pero que el equipo iba a evacuar el edificio de inmediato. Sin perder la compostura, abrí la puerta pesada de la escalera de emergencia y guié a los empleados hacia el cubo de descenso. Teresa se quedó sola en el vestíbulo del piso 12, gritando amenazas sobre sanciones administrativas hacia el hueco de la escalera. Descendimos los 12 pisos a paso firme, escuchando el crujido de la estructura y sintiendo la fricción de la mampostería a medida que bajábamos. Al cruzar la puerta peatonal del primer nivel y salir a la explanada exterior, el aire fresco y la presencia de cientos de empleados de otros pisos nos confirmaron la gravedad del sismo. Andrea respiraba agitadamente, mirando hacia la parte alta del edificio con una mezcla de incredulidad y enfado reprimido. Miré la fachada de cristal del piso 12, observando la silueta solitaria de Teresa asomada a la ventana mientras sostenía su carpeta de trabajo. En ese momento me prometí que esa sería la última vez que su paranoia de poder pondría en riesgo a nadie en esa oficina. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, es absolutamente increíble que alguien prefiera morir aplastado por una losa de hormigón antes que ver interrumpido su informe trimestral. En la descripción del puesto corporativo de gerente seguro no venía incluido morir como un mártir de la oficina para mantener los KPI intactos. Esta mujer necesita entender que las placas tectónicas no leen el reglamento interno de la empresa. Respuesta de OP, coincido plenamente contigo, pero creo que para Teresa la falla geológica no era más que una empleada insubordinada tratando de arruinarle la mañana. Cuando nos gritó en la puerta que la evacuación era un abandono injustificado, dejó claro que su ego pesa más que 12 pisos de concreto. Por suerte guardé cada respaldo antes de poner un pie en las escaleras. Usuario anónimo 2 dice, sinceramente creo que la cadena de mando debe respetarse bajo cualquier circunstancia dentro de una instalación privada para evitar el caos colectivo. Si la gerencia no ha dado la orden explícita de abandonar las instalaciones, el personal debe mantener la disciplina en su área asignada. Salir corriendo solo demuestra una falta total de profesionalismo y compromiso con la firma. Respuesta de OP, entiendo tu punto sobre la disciplina corporativa, pero la ley de la gravedad y la física de materiales no suelen consultar el organigrama antes de colapsar una viga. La orden oficial venía directamente del Comité de Seguridad de todo el edificio, no de un capricho de pasillo. Prefiero gestionar un problema administrativo desde la acera que ser una cifra estadística muy disciplinada bajo los escombros. Actualización 1. Ha pasado 2 días desde la última actualización. El edificio superó las revisiones preventivas iniciales de la alcaldía y la administración central autorizó el retorno paulatino a las estaciones de trabajo. Al llegar a la recepción del piso 12 a primera hora de la mañana, Andrea y yo nos encontramos con una escena verdaderamente insólita. La puerta de cristal de doble hoja que da acceso directo a nuestro departamento estaba bloqueada por una cadena gruesa de acero ajustada con un pesado candado de bicicleta. A través del cristal podíamos ver los escritorios vacíos y la luz apagada, dando la impresión de que la oficina había sido clausurada formalmente. Pegada por la parte interna del cristal, justo a la altura de los ojos, había una nota manuscrita redactada con la caligrafía apretada e inconfundible de Teresa. El texto exigía que cada miembro del equipo redactara y firmara de su propio puño y letra una carta de disculpa formal por el desacato cometido durante el sismo. La nota aclaraba expresamente que solo aquellos que entregaran dicho documento arrepentido bajo la puerta recibirían la clave del candado para ingresar a laborar.
Andrea me miró con los ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar que estuviéramos sufriendo un secuestro laboral en plena jornada de trabajo. El resto de los compañeros comenzó a acumularse en el pasillo exterior, generando un murmullo de indignación y desconcierto. En lugar de engancharme en un cruce de gritos a través del cristal o intentar forzar la entrada, saqué mi teléfono con absoluta frialdad. Teresa se encontraba al otro lado, sentada en su escritorio gerencial, observándonos fijamente a través de la transparencia del marco de cristal. Ella parecía asumir que la falta de acceso nos llevaría al pánico y que terminaríamos cediendo a sus exigencias de rendición por miedo a perder el empleo. Sin embargo, mi estrategia no requería discusiones acaloradas, sino evidencia contundente de la ilegalidad que estaba cometiendo en tiempo real. Fotografié la nota manuscrita a detalle, asegurándome de capturar la cadena y el candado de bicicleta que bloqueaba la vía de evacuación. Acto seguido, me alejé un par de metros del grupo y marqué directamente la línea de emergencia de la Policía Nacional para reportar la situación. Informé al operador que la gerente de un departamento corporativo había bloqueado con candado las salidas del piso 12, impidiendo la libre circulación y reteniendo herramientas de trabajo. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, me acerqué a la nota y tomé una segunda fotografía con fecha y hora superpuestas en la imagen. Andrea me preguntó en susurros cuál era el plan, a lo que me limité a responder que simplemente estaba dejando que Teresa escribiera su propio expediente. Unos 15 minutos más tarde, 2 oficiales de policía uniformados subieron por el ascensor acompañados por el jefe de seguridad de la torre corporativa. Al ver llegar a la fuerza pública, Teresa reaccionó encerrándose por dentro en su oficina privada de cristal y echando la persiana metálica interior. Los agentes observaron la cadena de bicicleta, leyeron el cartel manuscrito y tocaron la puerta pidiendo que la responsable abriera de inmediato para aclarar los hechos. Desde la ventana superior de su despacho, Teresa comenzó a gritar a voz en cuello que la policía estaba respaldando un motín ilegítimo de empleados amotinados. Argumentaba que los agentes estaban violando la propiedad privada de la empresa y que no tenían jurisdicción sobre las políticas de disciplina interna. El oficial a cargo negó con la cabeza ante el espectáculo y le pidió al encargado de mantenimiento del edificio que trajera una herramienta adecuada para liberar el acceso. El empleado de mantenimiento regresó en menos de un minuto sosteniendo unas cizallas de corte industrial de gran tamaño. Teresa observaba desde el cristal con los ojos desorbitados mientras los agentes le daban un último aviso verbal para que retirara el bloqueo voluntariamente. Como ella se negó rotundamente a cooperar, el agente aplicó fuerza sobre las empuñaduras de la cizalla y cortó el eslabón principal del candado en cuestión de 4 segundos. El sonido metálico del candado cayendo al suelo resonó por todo el vestíbulo del piso 12. En cuanto la puerta quedó liberada y los oficiales ingresaron al departamento, Teresa salió de su despacho privado montando un espectáculo dramático de proporciones épicas. Comenzó a llorar de forma intempestiva, llevándose las manos al pecho y acusándome directamente ante la policía de haber orquestado una campaña de violencia psicológica en su contra. Gritaba que yo había alterado su paz laboral, que la estaba acosando sistemáticamente y que la presencia policial le había causado un cuadro de pánico incontrolable. Los agentes, acostumbrados a tratar con situaciones complejas, mantuvieron la distancia y le pidieron que se serenara para poder tomar la declaración oficial. Durante todo el episodio histérico me mantuve frío como un muro de piedra, sin gesticular ni interrumpir su monólogo victorioso frente a la autoridad. Saqué mi libreta de apuntes y anoté de manera visible el número de placa de ambos oficiales, así como el código de incidente asignado al reporte policial. Mientras Teresa continuaba explicándole a la policía que el candado era una medida de protección necesaria contra la anarquía del personal, saqué mi teléfono corporativo. Sosteniendo el dispositivo a la altura del pecho, grabé de forma continua y clara la secuencia completa de su colapso emocional y sus acusaciones sin fundamento. Los policías redactaron el parte correspondiente por alteración del orden y bloqueo no autorizado de vías de acceso en un espacio laboral corporativo. Le advirtieron firmemente a Teresa que colocar cerraduras privadas en accesos compartidos constituía una infracción grave que no podía repetirse bajo ningún concepto. Teresa firmó el parte policial con mano temblorosa, lanzándome miradas llenas de rencor a través del espacio que nos separaba. Una vez que los agentes se retiraron, la gerenta se encerró nuevamente en su oficina privada sin dirigirnos la palabra durante el resto de la tarde. El equipo ingresó a sus estaciones de trabajo en un silencio absoluto, impactado por el nivel de escalada que había tomado la situación en solo 2 días. Andrea se acercó a mi escritorio y me confesó que sentía temor de que Teresa tomara represalias individuales contra cada uno de nosotros. Le tranquilicé explicándole que cada paso en falso que daba la gerenta quedaba registrado documentalmente en un expediente irrefutable que crecía hora tras hora. Tener el número de reporte policial y el vídeo de su colapso me daba una posición de fuerza estratégica absolutamente sólida para los siguientes movimientos. Aproveché los últimos minutos de la jornada laboral para digitalizar el informe de los agentes y guardarlo en una carpeta encriptada en la nube. La nota manuscrita original, que había quedado tirada en el suelo tras el corte de la cadena,
fue recogida por mí con total discreción. La guardé cuidadosamente dentro de una funda plástica protectora para evitar que sufriera cualquier deterioro o manipulación. La conducta de Teresa ya no era solo una molestia gerencial, se había convertido en un rastro continuo de decisiones ilegales que jugaban en su propia contra. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, me parece absolutamente fascinante que tu jefa haya decidido aplicar tácticas de sitio medieval para gestionar un equipo de consultoría financiera. Confundir la dirección de recursos humanos con una película de conquistas donde se bloquean los accesos con candados de bicicleta es el nivel máximo de desconexión con la realidad. Espero que al menos el candado haya sido de buena marca para justificar semejante papelón. Respuesta de OP, lamento informarte que el famoso candado de bicicleta no estuvo a la altura de sus ambiciones de conquista medieval. Las cizallas industriales del encargado de mantenimiento tardaron exactamente 4 segundos en destruirlo frente a la mirada atónita de los oficiales. El verdadero espectáculo no fue la resistencia del metal, sino ver cómo pretendía justificar el secuestro de la plantilla como una política de empresa. Usuario anónimo 2 dice, mirando el asunto con detenimiento, esa nota manuscrita exigiendo disculpas firmadas era una trampa legal calculada al milímetro. Si ustedes firmaban ese papel reconociendo un supuesto desacato, ella habría usado las cartas como admisiones implícitas de renuncia voluntaria sin indemnización. Qué bueno que no cayeron en ese juego y llamaron a las autoridades de inmediato. Respuesta de OP, has dado en el blanco con una precisión quirúrgica sobre la verdadera intención detrás de ese manuscrito. Precisamente por esa razón no permití que nadie tocara el papel ni cediera ante el chantaje de la clave del candado. La nota manuscrita original está actualmente conservada en una funda plástica protectora dentro de mi archivo personal como prueba de su intento de extorsión laboral. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización. Las dinámicas dentro del piso 12 se volvieron asfixiantes a un nivel casi caricaturesco tras el incidente del candado. En un intento desesperado por recuperar el control absoluto y silenciar los murmullos del personal, Teresa instauró un reglamento interno completamente arbitrario sin la aprobación de la sede central. Nos notificó mediante un documento impreso en cada escritorio que quedaba estrictamente prohibido mencionar asuntos familiares, personales o de salud durante las horas de oficina. La norma estipulaba que cualquier interacción entre compañeros debía limitarse exclusivamente a monosílabos vinculados a las tareas operativas. Por si esa restricción de comunicación no fuera suficiente, al día siguiente aparecieron técnicos de mantenimiento instalando 2 cámaras de vigilancia de alta definición en el techo del área común. Las lentes de las cámaras no apuntaban hacia las salidas ni hacia las zonas de paso generales, sino que estaban enfocadas directamente hacia nuestras pantallas de ordenador y teclados. Teresa pretendía crear un entorno de aislamiento total para evitar que Andrea, yo o cualquier otro empleado hablara sobre lo ocurrido con la policía. Sin embargo, su paranoia desmedida solo consiguió facilitarnos el camino para documentar un patrón sistemático de acoso e intimidación laboral. Andrea y yo mantuvimos la calma y comenzamos a ejecutar un plan de recolección de evidencias estructurado de forma fría y meticulosa. Durante 2 días continuos tomé capturas de pantalla de los ángulos de monitoreo de las cámaras, demostrando que grababan directamente contraseñas y datos bancarios confidenciales de los clientes. Asimismo, escaneé las normativas ilegales firmadas por Teresa donde prohibía las conversaciones personales bajo amenaza de sanción disciplinaria. Agrupé todo ese material junto con las grabaciones del colapso de la semana anterior en un archivo digital perfectamente ordenado y libre de juicios de valor. Con el expediente consolidado, redactamos una carta formal dirigida a la Dirección General de Recursos Humanos en la sede central de la firma. En el documento adjuntamos los archivos visuales, el número de reporte policial y el historial de comunicaciones donde se evidenciaba el abuso de poder de la gerente. Enviamos el correo electrónico con copia a la Inspección de Trabajo para garantizar que la sede central no pudiera traspapelar la reclamación por conveniencia corporativa. Sabíamos que una acusación de esta magnitud obligaría a la directiva central a tomar cartas en el asunto antes de que se convirtiera en un escándalo público. Teresa no tardó en enterarse de que la sede central había recibido una notificación formal que ponía en duda su capacidad de gestión en la sucursal. La reacción de la gerenta ante el aviso corporativo consistió en doblar la apuesta con una maniobra tan incoherente que dejó perplejos a todos. Redactó y emitió un memorando masivo dirigido a toda la red interna de la empresa, acusándonos formalmente a Andrea y a mí de ser agresores corporativos peligrosos. En el texto, redactado con un tono de victimismo moral absoluto, exigía nuestro traslado inmediato a una sucursal en otra ciudad lejana. El argumento principal que sostuvo Teresa en ese documento oficial superaba cualquier límite de lo comprensible en un entorno profesional. Afirmó por escrito que nuestra sola presencia física en el piso 12 y nuestras miradas continuas le provocaban un estado de inseguridad emocional incompatible con sus funciones. Según su lógica redactada en el memorando, el equipo la estaba sometiendo a un acoso visual deliberado diseñado para desestabilizar su liderazgo gerencial.
Pretendía que la alta directiva nos sancionara basándose en la premisa ridícula de que nuestras expresiones faciales constituían un delito de violencia psicológica. Lejos de entrar en pánico o molestarme por sus acusaciones difamatorias, recibí el memorando con la serenidad de quien ve caer la última pieza de un dominó. Imprimí de inmediato 3 copias físicas del documento en papel de alta calidad para asegurarme de que el texto impreso no sufriera alteraciones. Cada renglón de ese memorando era una prueba irrefutable de que Teresa había perdido por completo la objetividad y el sentido de la realidad gerencial. Guardé el documento original en mi maletín y llamé a mi abogado laboralista para agendar una consulta urgente esa misma tarde. Al salir de la oficina, me dirigí directamente al despacho de mi abogado para entregarle la copia física del memorando y anexarlo al expediente existente. El especialista leyó el texto en voz alta, soltando una risa de incredulidad al llegar al párrafo donde se mencionaba la inseguridad causada por nuestras miradas. Me confirmó que redactar un documento oficial acusando a empleados de acoso basándose en apreciaciones tan subjetivas e indemostrables era un suicidio jurídico para la empresa. Explicó que la firma quedaría totalmente expuesta ante una demanda por difamación y persecución laboral si intentaba validar semejante despropósito. La escalada de la paranoia de Teresa había dejado un rastro documental tan absurdo y voluminoso que la sede central quedó acorralada de inmediato. Los directivos centrales ya no podían pretender que la sucursal operaba con normalidad mientras la gerenta emitía circulares sobre agresiones visuales. El acoso que ella intentó ejercer para asustarnos se convirtió en la prueba reina que demostraba su incapacidad para sostener un cargo directivo. Mi abogado redactó una advertencia formal indicando que cualquier medida punitiva basada en ese memorando desencadenaría acciones legales inmediatas contra la empresa. Al día siguiente, la atmósfera en el piso 12 era de una tensión palpable pero profundamente favorable para nuestro grupo de trabajo. Teresa permanecía en su despacho sin salir a supervisar, consciente de que sus comunicaciones masivas habían generado una llamada de atención desde la sede central. Mientras tanto, Andrea y yo continuábamos realizando nuestras tareas operativas con una precisión impecable para no darle ningún pretexto técnico. La estrategia del silencio y la recolección de pruebas estaba dando exactamente los frutos calculados desde el primer día. Sabíamos que la sede central tendría que enviar un representante presencial para evaluar el desastre operativo en el que se había convertido la sucursal. Teresa continuaba convencida de que su estatus de gerenta la protegería de cualquier consecuencia, creyendo que su narrativa de víctima moral prevalecería sobre las evidencias. Sin embargo, el expediente acumulado contaba una historia muy diferente a través de fotos, partes policiales y sus propios memorandos desquiciados. Solamente era cuestión de tiempo para que la estructura corporativa tuviera que cortar por lo sano para salvar su propia responsabilidad. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el nivel de paranoia de esta mujer ha alcanzado cotas dignas de una obra de teatro absurdo. Exigir el traslado de 2 empleados porque sus miradas le generan inseguridad emocional es una razón que ni a un guionista de comedia se le habría ocurrido. A este paso, pestañear más de 3 veces seguidas en esa oficina va a requerir la aprobación previa del departamento legal de la firma. Respuesta de OP, no creas que estás exagerando con lo del departamento legal, porque el nivel de surrealismo rozaba exactamente esos límites. Desde el día en que emitió esa circular, tomé la decisión práctica de mirar exclusivamente hacia el techo o hacia el marco de las ventanas para no incurrir en presuntos delitos de acoso visual. Resulta fascinante ver cómo un gerente puede redactar su propia sentencia laboral argumentando que le molesta la forma en que lo miran sus subordinados. Usuario anónimo 2 dice, me recuerda exactamente a un supervisor paranoico que tuve en mi antiguo empleo en una cadena de logística. El tipo estaba tan obsesionado con que los empleados le robábamos tiempo que instaló un sistema de cámaras privadas conectadas a su teléfono móvil. Al final se le olvidó que la cámara seguía grabando y terminó filmándose a sí mismo cometiendo un fraude con las facturas de la empresa. Respuesta de OP, tu anécdota confirma una regla de oro en el mundo corporativo que nunca falla con los mandos autoritarios. Las personas obsesionadas con la vigilancia extrema terminan comprando ellas mismas la cuerda con la que se van a terminar ahorcando. Teresa dedicó tanto tiempo a intentar espiarnos y acorralarnos con normas ilegales que terminó dejando un camino de pruebas imposible de limpiar ante la dirección central. Actualización 3. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización. La presión acumulada sobre la sucursal hizo imposible que la sede central continuara gestionando la crisis a la distancia mediante correos diplomáticos. La dirección de la empresa envió a un auditor corporativo senior llamado Miguel para investigar de forma presencial y con plenos poderes los desmanes ocurridos en el piso 12. Miguel llegó un lunes por la mañana con una maleta de mano, una expresión impecable y la orden directa de destrabar el conflicto operativo. Su primera medida fue instalarse en la sala de conferencias principal y citar a cada miembro del equipo de manera individual y confidencial. Cuando llegó mi turno de entrevista con el auditor, ingresé a la sala sosteniendo una carpeta de argollas perfectamente clasificada y rotulada. Le entregué a Miguel el expediente completo que contenía las imágenes del candado,
el parte policial, los vídeos del colapso de Teresa y las copias de los memorandos sobre acoso visual. Sin embargo, el elemento decisivo de mi entrega fue la prueba técnica de un hallazgo que había descubierto 2 días atrás en el servidor compartido. Pude demostrarle a Miguel con registros de auditoría del sistema que Teresa había borrado manualmente la notificación de evacuación sísmica del historial general para ocultar que nos había prohibido salir. El rostro del auditor Miguel pasó de la profesionalidad neutral a un rictus de seria preocupación a medida que revisaba las pruebas digitales y físicas. Borrar una alerta de evacuación emitida por la administración del edificio no era una simple falta administrativa, sino una manipulación grave de protocolos de seguridad laboral. Miguel tomó notas en su cuaderno, me agradeció la pulcritud documental con la que había gestionado el incidente y solicitó un receso para comunicarse con la sede central. Para empeorar trágicamente la postura defensiva de la gerenta, un evento externo vino a sellar de forma definitiva la suerte del caso ese mismo mediodía. Una comisión de inspección técnica ordenada por Miguel en conjunto con los ingenieros de protección civil se presentó en la sucursal para realizar la revisión estructural definitiva tras el terremoto. Los especialistas recorrieron cada esquina del departamento utilizando escáneres de ultrasonido y midiendo la resistencia de los materiales de soporte. Al inspeccionar el sector posterior del piso 12, cerca de los despachos ejecutivos, los ingenieros detectaron fisuras estructurales severas en 2 columnas de carga principales. Las microfracturas en el hormigón, provocadas por la sacudida del sismo semanas atrás, representaban un riesgo latente de inestabilidad en caso de un nuevo evento telúrico. Aquel hallazgo técnico convirtió la orden de evacuación que Teresa nos había prohibido cumplir en un mandato legal indiscutible y de cumplimiento obligatorio para la salud de todos. Si el equipo se hubiera quedado trabajando atrapado en ese sector bajo sus órdenes, un derrumbe parcial habría tenido consecuencias fatales e irreparables. La orden de evacuación no era un capricho del grupo ni un acto de insubordinación, sino la respuesta adecuada ante un peligro estructural real demostrado por los peritos. La narrativa de disciplina moral de la gerenta colapsó instantáneamente frente a la evidencia física del hormigón agrietado. El intento desesperado de Teresa por borrar la alerta de la base de datos para salvar su orgullo quedó expuesto ante el auditor como una negligencia criminal. Miguel convocó una reunión de urgencia en el pasillo central, ordenando el precintado inmediato del área afectada de las columnas y la reubicación de las mesas. Teresa, visiblemente alterada por el rumbo de los acontecimientos, intentó interrumpir las explicaciones del ingeniero jefe de protección civil frente a todos nosotros. Comenzó a argumentar a voces que la inspección estaba manipulada y que las columnas del piso 12 eran perfectamente funcionales hasta que la plantilla empezó a quejarse. Resultaba una escena verdaderamente cómica y lamentable ver a la gerenta de un departamento caminando por los pasillos culpando en voz alta a la arquitectura del edificio. Argumentaba frente a los peritos que el inmueble tenía columnas débilmente construidas diseñadas deliberadamente para atentar contra la eficiencia de su gestión corporativa. Los ingenieros la miraban con una mezcla de lástima y asombro, mientras tomaban fotos de las grietas para adjuntarlas al informe de clausura parcial. La obsesión de Teresa por no admitir jamás un error la llevaba a sostener que las leyes de la física estaban en su contra en una conspiración empresarial. Mientras Miguel levantaba el acta final de la auditoría en la sala de reuniones, Teresa deambulaba por la oficina hablando sola y reorganizando carpetas vacías con las manos temblorosas. Perdió por completo el respaldo de los pocos empleados que aún dudaban de la gravedad de sus acciones en la sucursal. Andrea y el resto del equipo observaban la escena con la tranquilidad de quien sabe que la verdad ha quedado expuesta de forma irrebatible. La lógica delirante de la gerenta la había enterrado sola sin necesidad de que nadie levantara la voz contra ella en una discusión personal. Miguel nos informó en privado que la auditoría técnica y administrativa había quedado oficialmente cerrada con hallazgos de extrema gravedad institucional. El auditor aseguró que el expediente completo viajaría esa misma noche a la junta directiva en la sede central para tomar decisiones definitivas sin margen de apelación. Teresa intentó acercarse a la mesa de Miguel para entregarle una carpeta con informes de rendimiento pasados, pero el auditor rechazó recibir el documento con un gesto frío de la mano. La autoridad de la gerenta en el piso 12 había quedado reducida a cero en cuestión de pocas horas. Al finalizar la jornada, recogí mis pertenencias sabiendo que el ciclo de paranoia y abusos de poder había llegado a su punto de quiebre definitivo. Teresa se quedó en su despacho iluminado en medio del piso 12 parcialmente precintado, mirando las grietas de la columna con la misma indignación moral del primer día. Ninguno de los empleados se despidió de ella al salir, dejando atrás un espacio de trabajo que finalmente vislumbraba el fin de la pesadilla. La causalidad de sus propias decisiones incoherentes había construido una trampa de la cual no tenía forma alguna de salir airosa. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ver a una gerenta corporativa culpar a la arquitectura del edificio por agrietarse durante un terremoto es la cumbre de la locura institucional. Me pregunto si en su mente paranoica también pensaba exigirle a la pared de hormigón que presentara una carta de disculpas firmada por haberse roto.
Esta mujer vive verdaderamente en un universo paralelo donde las leyes de la física le deben obediencia a su cargo. Respuesta de OP: te puedo asegurar que estuviste alarmantemente cerca de adivinar lo que pasó en esa reunión con los ingenieros civiles. Teresa le dijo textualmente al perito técnico en la cara que el terremoto no estaba programado en la agenda semanal del departamento y que el edificio debió resistir. El ingeniero se limitó a anotar la frase en su libreta de campo mientras miraba la grieta de la columna con total incredulidad. Usuario anónimo 2 dice: intentar borrar los registros de alerta de evacuación de un servidor corporativo compartido es como intentar apagar un incendio forestal echándole un vaso de agua encima. Cualquier auditor de sistemas con 2 dedos de frente tarda exactamente 2 minutos en rastrear las huellas digitales del usuario que eliminó el archivo. Su desesperación por tapar el error solo sirvió para regalarle la prueba del delito a la sede central. Respuesta de OP: tu metáfora del incendio es completamente acertada y refleja exactamente lo que ocurrió durante la inspección informática. Miguel tardó exactamente 3 minutos en ingresar al historial de comandos del servidor corporativo y recuperar los registros eliminados por el usuario de Teresa. Ese intento torpe de manipulación digital fue la gota que derramó el vaso y aceleró la firma del acta final de la auditoría. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización. La respuesta de la junta directiva de la firma tras recibir el informe redactado por Miguel cayó sobre la sucursal con la fuerza e inflexibilidad de un mazo judicial. La sede central notificó la resolución mediante un comunicado oficial emitido a primera hora de la mañana, terminando de golpe con semanas de incertidumbre. Teresa fue despedida de inmediato y con causa justificada, sin derecho a recibir ningún tipo de indemnización ni liquidación por años de servicio. La directiva fundamentó la expulsión en faltas de negligencia grave, generación de riesgos laborales críticos e infracción directa a las leyes nacionales de seguridad e higiene. Acompañada por 2 guardias de seguridad privada de la torre corporativa, a Teresa se le otorgaron exactamente 10 minutos para recoger sus pertenencias personales en una caja de cartón. Ver a la mujer que había bloqueado las puertas con candados y acusado a sus subordinados de violencia visual salir escoltada por el pasillo central fue un momento de catarsis colectiva. No hubo discursos dramáticos ni miradas desafiantes. Teresa caminaba con la cabeza baja, sosteniendo su caja mientras la plantilla observaba en un silencio respetuoso pero profundamente liberador. La autoridad autoritaria que había aterrorizado el piso 12 durante años se evaporó en el instante en que cruzó la puerta del ascensor de servicio. Sin embargo, el proceso no concluyó únicamente con su salida de la firma corporativa. Con el respaldo irrefutable del acta elaborada por Miguel, las grabaciones de vídeo y el reporte policial del día del candado, Andrea y yo decidimos llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias legales. Contratamos formalmente a nuestro abogado laboralista para interponer una demanda conjunta contra Teresa por acoso sistemático, hostigamiento laboral y daños morales en el ejercicio de sus funciones. La evidencia acumulada en nuestro expediente era tan abrumadora que la defensa de Teresa no tuvo la menor oportunidad de estructurar una respuesta sólida ante el tribunal. El juzgado laboral dictaminó una resolución completamente favorable a nuestra causa, estableciendo una compensación económica justa por los daños morales causados durante su gestión. La sentencia judicial obligó a Teresa a responder con su patrimonio personal para cubrir las costas del juicio y los pagos indemnizatorios fijados por el juez. Observar cómo la persona que intentó atraparnos en un edificio agrietado por puro orgullo gerencial tuvo que vender su vehículo personal de reciente modelo para saldar la deuda legal fue una lección de karma corporativo impecable. Su obsesión por aplastar a su equipo mediante el abuso de poder terminó dejando sus finanzas personales sumidas en la ruina más absoluta. La tranquilidad y el ambiente profesional regresaron por completo a las instalaciones del piso 12 tras la reestructuración completa del departamento de consultoría. La sede central designó a un nuevo director interino con un enfoque centrado en la eficiencia operativa, el respeto mutuo y el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad. Los ingenieros completaron las obras de refuerzo en las columnas agrietadas, devolviendo la seguridad estructural al espacio de trabajo. Además, la Dirección General de Recursos Humanos nos envió a Andrea y a mí una carta de felicitación formal por haber mantenido la compostura técnica y la lealtad a los procedimientos en medio de una crisis sin precedentes. Hoy en día, el equipo trabaja en un entorno donde la comunicación fluye con naturalidad y las alertas de emergencia se respetan como lo que son, medidas para preservar la vida humana. Andrea fue promovida a consultora senior, liderando los proyectos de análisis de riesgo con un criterio impecable y una empatía excepcional hacia sus subordinados. Por mi parte, conservo la famosa nota manuscrita guardada en su funda plástica dentro del cajón principal de mi escritorio como un recordatorio físico de lo que ocurre cuando el ego intenta desafiar a la realidad. En cuanto a Teresa, la última noticia cierta que tuvimos sobre su paradero profesional es que ninguna firma de consultoría de la ciudad está dispuesta a integrarla en sus cuadros directivos tras revisar sus antecedentes. Pasa sus días desahogando su frustración acumulada en las plataformas digitales, creando cuentas falsas de usuario para dejar reseñas de una estrella en la página oficial de nuestra firma.
En sus comentarios anónimos continúa denunciando que la empresa está dirigida por una red de empleados amotinados que conspiran contra el orden corporativo. Cada vez que veo aparecer una nueva reseña de una estrella en el sitio web de la compañía, me limito a sonreír en silencio mientras continúo revisando mis informes financieros.